El funeral de Tony Stark tiene algo extraño. No vemos ataúd, tumba, cremación ni explicación sobre qué hicieron con su cuerpo. 7 años después, Robert Downey Jr. vuelve como Victor Von Doom y los rusos dicen que no pueden explicar cómo funciona ese regreso porque es parte de la historia. Entonces, ¿Marvel escondió algo en aquel funeral o estamos convirtiendo una ausencia real en una conspiración? Saludos, centinelas. Bienvenidos de nuevo, aquí Joao. Hoy vamos a seguir la pista que Endgame dejó sin resolver. ¿Qué pasó realmente con los restos de Tony Stark y cuánto de eso puede conectar, de verdad, con Doctor Doom? Así que vamos al grano. La primera respuesta es la menos espectacular, pero también la más importante. Marvel nunca mostró qué ocurrió con el cuerpo de Tony después de su muerte. Endgame termina la batalla con Tony en el suelo. Rhodey, Peter y Pepper se despiden. Su reactor se apaga y la película deja claro que murió. Después vienen las celebraciones por el regreso de los desaparecidos y, más tarde, la ceremonia en la Casa del Lago. Y ahí está el detalle que provoca toda esta teoría. No hay ataúd, no hay una tumba junto a la casa, no vemos una urna, tampoco vemos que el cuerpo sea llevado a ningún sitio. El guión describe a Pepper y Morgan bajando hacia el lago con el reactor rodeado de flores. Pepper coloca la corona sobre el agua y la cámara se aleja mostrando a todos los personajes reunidos. Eso es lo que la escena decidió enseñarnos. Pero cuidado, el guión tampoco dice que el reactor contenga cenizas. No dice que la corona sea una urna, y ninguna historia posterior ha establecido si Tony fue cremado, enterrado o despedido físicamente de otra manera. Así que hay un vacío canónico real. Lo que no tenemos es una pista canónica sobre qué llena ese vacío. Y hay algo más que baja bastante la temperatura de la conspiración. Los responsables de Endgame describieron aquella secuencia fundamentalmente como la despedida de Tony y un recorrido por el universo que él ayudó a construir. Durante la producción incluso la llamaban la boda, para esconder que estaban rodando su funeral. Eso sugiere que la función principal de la escena siempre fue cerrar su historia, no enseñarnos qué método funerario eligió Pepper. Por eso, Marvel nunca enseñó el cuerpo durante el funeral, es un hecho. Marvel escondió el cuerpo porque lo necesitaba para Doom, ya es una teoría. Además, el objeto elegido por Pepper tiene una razón emocional perfectamente clara. Es aquel primer reactor que terminó convertido en el regalo, con la inscripción que demostraba que Tony Stark tenía corazón. No necesitamos una conspiración para entender por qué representa al personaje. Pero todavía queda la pregunta práctica. ¿En qué estado quedó el cuerpo después del chasquido? Aquí la teoría viral se va mucho más lejos de lo que la película permite. Tony utiliza las 6 gemas del infinito, con la Mark 85, y recibe una descarga que quema gravemente el lado derecho de su cuerpo. Vemos lesiones severas, vemos su armadura dañada, y sabemos que sus funciones vitales están colapsando. Eso sí, está en la película. Lo que no vemos es un cuerpo desintegrándose, transformándose permanentemente en material radiactivo, o llegando a un estado que obligara a destruirlo. Bruce Banner también utiliza las 6 gemas. Sobrevive, pero queda gravemente lesionado. Thanos utiliza las gemas repetidamente y también sufre daños enormes. El patrón cinematográfico es sencillo. Manipular las 6 juntas puede destrozar incluso a seres mucho más resistentes que Tony. Por eso su muerte no necesita una explicación secreta. Tony era un humano manipulando durante segundos 6 objetos que controlan espacio, realidad, poder, alma, mente y tiempo. Pero pasar de ahí a decir que sus células quedaron reescritas, que su ADN se fusionó con el nanotraje o que su cadáver se convirtió automáticamente en el espécimen científico más valioso del planeta es un salto enorme. Nada de eso fue establecido por Endgame. Tampoco podemos utilizar el color de la descarga como prueba de una transformación diferente. Que medio cuerpo de Tony quede carbonizado demuestra daño extremo. No nos explica qué ocurrió a nivel celular. Y eso importa, porque esta teoría puede seguir siendo interesante sin inventar ciencia que Marvel nunca presentó. La explicación más sencilla continúa siendo que Pepper y los Avengers recuperaron el cuerpo, organizaron la despedida y el tratamiento físico de los restos ocurrió fuera de cámara. ¿Cremación? Posible. ¿Entierro privado? También. ¿Algún procedimiento especial debido a las heridas? Podría ser, pero hoy ninguna de esas opciones es canon. Ahora bien, si queremos encontrar un precedente real para la idea de que alguien pudiera interesarse en los restos de un Avenger, ese precedente sí existe. Se llama Vision. WandaVision nos dio la versión más incómoda de esta posibilidad. Después de la muerte de Vision, SW o RD conserva su cuerpo. Cuando Wanda llega con la intención de despedirse, encuentra a técnicos desmontándolo. Hayward señala el enorme valor del vibranium y el proyecto Cataract termina utilizando aquellos restos para activar a White Vision. Eso sí es canon y demuestra que dentro del MCU, una institución aparentemente
legítima puede mirar los restos de un héroe y ver tecnología recuperable antes que una persona muerta. Por eso entiendo perfectamente por qué surge la misma pregunta con Tony. Si SWORD hizo aquello con Vision, ¿qué impediría que otra organización quisiera estudiar la armadura, el nanotech o los efectos del chasquido sobre Stark? El problema es que el precedente termina ahí. WandaVision muestra quién tiene el cuerpo de Vision, muestra quién dirige el programa, muestra qué están haciendo con él y finalmente nos enseña el resultado. Con Tony no tenemos nada parecido. No existe una escena de SWORD entrando después de la batalla. No existe Project Stark. No existe una referencia canónica a tejido recuperado, ni ADN, ni clonación, ni un robo de cadáver. Y Tony muere rodeado por Avengers, hechiceros, Wakanda, su propia familia y prácticamente todos los aliados que acaban de salvar el universo. No es precisamente el cadáver más fácil del planeta para hacer desaparecer sin que nadie pregunte. Eso no significa que Marvel no pueda inventar una operación secreta ahora. Puede hacerlo, pero tendría que explicar quién tomó los restos, cómo consiguió acceso, qué buscaba, por qué Pepper no lo sabía y cómo todo aquello terminó relacionado con un Víctor procedente de otra realidad. Hoy ninguna de esas piezas existe, así que Vision hace plausible la idea general de explotar restos tecnológicos. No prueba la teoría de Tony, y aquí aparece una pista bastante más importante, la respuesta de Anthony Russo sobre Robert Downey Jr. y Doom. Esta probablemente sea la parte más tergiversada de toda la teoría. En 2025, The Times preguntó a Joe y Anthony Russo cómo podían traer de vuelta a Robert Downey Jr. como Doctor Doom después de haber muerto interpretando a Iron Man. Anthony respondió que no podían explicarlo porque forma parte de la historia, y añadió que nadie más podría interpretar a ese personaje de la manera en que Downey está a punto de hacerlo. Eso es una pista legítima, pero no significa literalmente. La muerte física de Tony creó a Doctor Doom. La pregunta mezclaba la muerte de Iron Man con el regreso del mismo actor interpretando a otra persona. La respuesta indica que hay una explicación narrativa para esa situación. No nos dice cuál. Y ahora, en 2026, tenemos información mucho más útil. Downey habla de Doom como un personaje diferente de Tony. Dice que ambos comparten inteligencia y ciencia, pero define sus caminos como opuestos. El trauma convierte a Stark en héroe, mientras que empuja a Víctor hacia otro lugar completamente diferente. Además, el nuevo material coloca a Víctor dentro de la historia del Fantastic Four. Sue Storm habla de él como alguien a quien conocía. Reed lo llama directamente Víctor, y sabemos que perdió a su propia familia. Eso debilita muchísimo la idea de que Tony sobrevivió y terminó convirtiéndose en Doom. Víctor ya tiene pasado, tiene relaciones propias, tiene tragedia propia. Y Feige incluso ha hablado del futuro de Tony Stark como un personaje que podrá ser interpretado nuevamente después de Secret Wars, separando todavía más a Tony de este papel actual de Downey como Doom. Entonces aparece la pregunta realmente buena: ¿por qué Robert Downey Jr.? Ahí sí tenemos un misterio. Marvel continúa evitando un verdadero plano de Víctor, completamente desenmascarado dentro de la película, y Downey tampoco ha explicado si los héroes reconocerán su apariencia. El material de Doomsday sigue privilegiando máscara, capucha y ocultación facial. La conexión puede estar en su rostro, puede ser multiversal, puede ser temática, puede existir otra explicación completamente diferente. Incluso podría involucrar algo ocurrido después de la muerte de Tony, pero nada confirmado exige que alguien haya utilizado su cadáver, y ni siquiera el famoso leak del funeral demuestra eso. Existe un supuesto resumen filtrado de Doomsday que afirma que la película regresa al funeral de Tony Stark y desde allí sigue a Steve Rogers antes de devolver las gemas y elegir una vida con Peggy. El sitio que publicó ese material asegura haberlo contrastado con 2 fuentes. Aún así, sigue siendo un leak. Marvel no lo confirmó, y cualquier detalle puede haber cambiado, estar incompleto o ser falso. Pero imaginemos que esa parte realmente llega al montaje final. ¿Por qué volver al funeral? La explicación más fuerte hoy no es el cadáver de Tony, es Steve. El material oficial más reciente de Doomsday muestra a Steve con un hijo, mientras Doom acusa a los héroes de vivir vidas robadas. Sue explica que Víctor perdió aquello que amaba, y el montaje coloca distintas familias durante ese discurso. El funeral es precisamente el punto de Endgame, después del cual Steve devuelve las gemas y toma la decisión que transforma completamente su vida. Se queda con Peggy, así que regresar al lago podría servir para reinterpretar la decisión de Steve y las posibles consecuencias de aquella nueva familia. Eso ya dialoga directamente con lo que Doomsday está enseñando oficialmente. El cadáver de Tony, en cambio, continúa sin recibir una sola pista nueva, y hay otra pieza del texto base que debemos retirar como evidencia: la escena eliminada donde Tony
encontraba a Morgan adulta después del chasquido. Los rusos explicaron que originalmente Tony iba a una especie de estación metafísica, reflejando la experiencia de Thanos después de su propio snap. La escena fue eliminada porque emocionalmente no funcionaba con una Morgan adulta que el público nunca había conocido. Por lo tanto, no podemos decir que aquella secuencia confirme que el alma de Tony continúa guardada dentro de la Soul Stone. Ni siquiera la película final contiene ese momento. Como curiosidad detrás de cámaras, es buenísima. Como evidencia para Doctor Doom, no sirve. Y cuando quitamos todos esos saltos, finalmente podemos responder la pregunta del título. Con todo lo que sabemos hoy, la respuesta más responsable es bastante sencilla. Tony Stark murió en el campo de batalla, y sus restos fueron retirados fuera de cámara. Después, su familia y sus amigos realizaron una ceremonia en la casa del lago donde el reactor original funcionó como símbolo de su vida. Marvel nunca especificó si fue enterrado, cremado o despedido físicamente de otra manera. Y hasta ahora ninguna película, serie, entrevista fiable o material oficial conecta físicamente esos restos con Doctor Doom. Eso no mata el misterio, solo lo coloca en el sitio correcto. Porque Robert Downey Jr. interpreta a Victor Von Doom. Los rusos han dicho que la explicación detrás de esta situación pertenece a la historia. Downey describe a Tony y Victor como dos hombres brillantes transformados de forma opuesta por el trauma. Y el nuevo material presenta a Victor con historia propia, familia perdida y relación previa con el Fantastic Four. Para mí, esa es la pieza que Doomsday realmente tiene que explicar. No, ¿quién robó el cadáver de Tony? Sino, ¿por qué este Victor, aparentemente un hombre diferente, está interpretado por el rostro más reconocible de toda la historia del MCU? Y todavía más importante, ¿qué significará ese rostro para Steve, Thor, Peter Parker o cualquier personaje que amó a Stark? Ahora, ¿podría Marvel sorprendernos y revelar que los restos físicos de Tony tuvieron algún papel? Sí, el hueco existe, porque Endgame nunca nos dijo qué pasó con ellos. Pero hoy eso sería una teoría construida sobre ausencia de información, no sobre evidencia positiva. Y hay una diferencia enorme. La corona tampoco necesita contener las cenizas para tener sentido. Aquel reactor ya representaba el corazón de Tony desde la primera película. En Endgame termina representando todo su arco. El hombre que comenzó construyendo una máquina para salvarse a sí mismo termina sacrificándose para salvar a todos los demás. Así que mi veredicto es menos conspirativo, pero creo que también es mucho más sólido. El cuerpo de Tony es un misterio simplemente porque Marvel nunca explicó su destino. El rostro de Doom, en cambio, parece ser un misterio que Marvel está ocultando activamente como parte de Doomsday. Y si en diciembre descubrimos que ambas cosas estaban conectadas, Marvel todavía necesita entregarnos una pieza que hoy no existe. Entonces, hoy no podemos afirmar que Tony fue cremado, enterrado, ni que alguien robó su cuerpo. Solo sabemos que Marvel nunca mostró qué ocurrió con sus restos. La verdadera pregunta es otra. ¿Doom tendrá literalmente el rostro de Tony dentro de la historia? ¿O Marvel está escondiendo una explicación todavía más extraña? Y díganme desde qué país y ciudad están viendo el video. Olvídate del cuadrakill. Dale al botón de hype, deja tu like, comenta y comparte si crees que este video ha merecido la pena. Hasta el próximo video. No olviden revisar los últimos publicados. Que Dios los bendiga y abrazos.